Hola chicos, ¿cómo están? De nuevo nos juntamos por este medio, sí, agradecidos al Señor de poder compartir con ustedes la palabra de Él. Y como hemos estado estudiando durante este tiempo el libro de los Hechos, sí, continuamos con este lindo desafío de poder leer el libro de los Hechos, sí. Y la lección de este domingo es acerca del capítulo 13 y del capítulo 14 de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, que como ya se lo dijimos, continúa un poco la historia del nacimiento, ¿sí? de la iglesia cristiana. Cuando Jesús asciende al cielo en una nube, antes le deja un mandato que se llama la Gran Comisión a los apóstoles, que decía: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como hasta lo último de la tierra seguimos, ¿sí?, nosotros con esa comisión. Habíamos visto también de que la iglesia fue creciendo, ¿sí? Los primeros cristianos, los apóstoles, hablan de Jesús a los judíos, ¿sí?, en donde ellos vivían. Y después, bueno, vimos también la conversión del apóstol Pablo, ¿sí? Y durante todas estas lecciones vamos a ir estudiando lo que Pablo hizo por nosotros, más que nada, ¿no? A Pablo se lo conoce como el apóstol de los gentiles. Los gentiles en la Biblia, ¿sí?, se le decía a la gente que no es judía. A los que no son judíos los llaman gentiles. O sea que nosotros somos gentiles, ¿sí? No somos de la religión judía ortodoxa, la religión que eh, venía, fue la religión que en sí fue el que crucificó a Jesús, no creía en Jesús, no creía que era el Hijo de Dios, ¿sí? Y habíamos visto que la iglesia de Antioquía, sí, la iglesia de Antioquía es la que elige a los primeros misioneros. Sí, vimos el otro día, yo le mandé el videíto acerca de lo que era ser misionero, sí, qué es ser misionero. Y la iglesia de Antioquía elige a Pablo y a Bernabé, primero, Bernabé y Pablo, es el primero, para que ellos vayan y prediquen, ¿sí? Eh, Van a predicar y salen a predicar a otros lugares donde todavía no se conocía el Evangelio, no se conocía la vida de Jesús, lo que Él había hecho, y dan para que más que nada para que la gente vaya conociendo a Jesús. Ellos salen de la iglesia de Antioquía, pasan en barco, pasan caminando a Chipre, que es una isla que está frente a Antioquía, se van del otro lado de esa isla que se llamaba Pafos, ¿sí? Pero antes pasan por Salamina. Y en Salamina ellos empiezan a predican en la isla, predican a la gente que estaba ahí, y esto se conoce como el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Después yo le voy a mandar el mapa, ¿sí?, con las ciudades, los pueblos que ellos empezaron visitando, ¿sí?, cómo van distribuyéndose ellos en toda esa zona. Lo que yo pude estudiar y ver es que la cantidad de kilómetros que ellos hacen es de 2.000 kilómetros y tardan aproximadamente 2 años en poder visitar todas estas ciudades, en poder anunciar el Evangelio de Jesús a toda la gente, ¿sí? Las ciudades que ellos visitan o anuncian el Evangelio son
ya se lo dije, Salamina, Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, ¿sí? Iconio, Listra y Derbe. Esas son las ciudades o los pueblos que ellos anuncian el Evangelio. Una de lo que ellos, cómo iniciaban anunciando el Evangelio, era entrar en las sinagogas, ¿sí? Lo primero que hacían ellos era anunciar el Evangelio a los judíos. Y dentro de los judíos había también gente que no era judía, que asistía ahí porque eran amigos y los invitaban. Y ellos usaban ese tiempo y usaban ese lugar para empezar a anunciar el Evangelio. Leyendo los capítulos de 13 y 14, ustedes van a ver distintas situaciones que se van planteando en esto. No las llevan muy bien porque hay ciudades en donde lo apedrean, lo sacan a patadas porque unos que no creían y otros pensaban que todo lo que ellos decían era mentira, y tal es así que hay situaciones muy lindas que la podían ver. Una es la del mago que se llamaba Bar Jesús, ¿sí? Que era judío, y había un precónsul que se llamaba Sergio Paulo, y me llamó mucho la atención, ¿no?, esta historia, y decía que el mago le decía que todo lo que Pablo decía era mentira, y Pablo lo que hace es acusarlo a Bar Jesús, a este mago, de que todo lo que él estaba diciendo no tenía sentido, y una de las cosas que hace lo deja ciego, ¿sí? Después Sergio Paulo, que es un precónsul, es una autoridad, ¿no?, del lugar donde estaba, cree, no solamente porque Pablo hace esta cosa contra esta persona que era mala, ¿sí? Y Sergio Paulo que cree en Jesús y acepta a Jesús como un Salvador, y forma parte de lo que después fueron las iglesias de esa zona. En la Antioquía de Pisidia, ¿sí? Pablo también habla en la sinagoga, les habla a los judíos y a los griegos, que eran los que vivían ahí, le hace una reseña histórica desde el pueblo, desde el momento de Moisés hasta Jesús, a cómo fue sucediendo todo eso, y mucha gente cree, ¿sí? Después en Listra y Derbe, en Listra hace una sanación, ¿sí? Un cojo que por muchos años no podía caminar de nacimiento, y es un milagro que hace Pablo. Muchas de las cosas que él hacía, ¿sí? Muchas de las cosas que ellos hacían con Bernabé, lo hacían con gusto, lo hacían con gana, lo hacían lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos también aplicaban a lo que ellos decían en la Biblia, todo lo que la historia de la Biblia nos fue contando a nosotros, ¿sí? De chicos, desde Moisés, David, todo, para que más que nada para hacer entender de que el Mesías era Jesucristo. Y ahí fue es el nacimiento de lo que hoy conocemos como misioneros, como trabajo misionero, ¿sí? Para todo el mundo, para ver que los lugares que hoy en este momento están sin ser, donde no conocen a Jesús, son China, Corea del Norte, ¿sí? Todos los países islámicos. Esos son todos lugares donde todavía el Evangelio no puede entrar con fuerza, ¿sí? India, ¿sí? Son lugares que es muy difícil entrar. Y más que nada también tenemos que orar por esos lugares para que el Señor levante, ¿sí? Personas y misioneros para esos lugares, para que se pueda predicar. Y nosotros también podemos ser misioneros, ya lo hemos dicho, en nuestra familia, hablándole de Jesús a aquellas personas que no conocen, el almacenero, el compañero de la escuela, primos, tíos, que sabemos que no conocen a Jesús, y tenemos esa oportunidad de poder hacerlo.
los animo a que sigan leyendo, ¿no?, todas estas historias acerca de cómo el Evangelio se fue esparciendo y cómo fue agarrando fuerza, y lo que hoy conocemos nosotros es gracias a todo este trabajo que Pablo y Bernabé hicieron en esos lugares, y cómo nosotros pudimos llegar a conocer a Jesús. Le dejo el versículo clave de esta lección, y es: porque así nos mandó el Señor, diciendo, te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Hechos 13:47. En el versículo que ustedes, si ven, abajo del pie de la hoja de la Biblia, ¿sí?, en Hechos 13:47, hay una letrita, y en esa letrita nos manda que este versículo ya el Señor nos los había dado en Isaías capítulo 49, versículo 6. Es lindo que ustedes puedan leer todo esto, y bueno, nada más deseándoles que el Señor los bendiga mucho. Los queremos y los extrañamos de todo corazón. Los amamos en el Señor. Dios los bendiga.